Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y me dedico a la psiquiatría del adulto mayor. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, mi querido Edgar Miguel Miranda Terres, un hombre al cual admiro, quiero mucho y conozco desde hace más de 20 años. Edgar es un gran experto con una formación psicoterapéutica a nivel internacional en terapia cognitivo-conductual, en terapias contextuales, experto en DBT, un clínico que labora en la institución en donde nos conocimos, en el Nacional de Psiquiatría, y que dirige grupos de personas con condiciones como trastorno límite de personalidad. Pero sobre todo, este episodio no podía ser nadie más el invitado por la gran experiencia que tiene Edgar en trastornos por estrés, eventos traumáticos. Así que sin más, quiero que lo escuchen y le damos la bienvenida a mi querido Edgar. Edgar, bienvenido al podcast. Muchas gracias, querido Agustín. Qué presentación tan gentil de tu parte. He seguido este podcast observando los distintos análisis de películas y vaya que he quedado prendado de cine psiquiatría. Voy a cumplir 25 años de psicoterapeuta el 16 de junio, en poco más de 3 semanas, y recordaba yo que la mejor manera de festejar este cuarto de siglo como psicoterapeuta es estando aquí contigo y con los seguidores de Cine Psiquiatría. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir mis impresiones de esta película. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias, querido Edgar, y que nos sumamos a esa celebración con todo el corazón. Y pues en el podcast de Cinequiatría lo que hacemos es, como bien sabes, elegimos una película y analizamos desde la perspectiva de la salud mental a uno de los personajes. Y hemos decidido hablar de Beth. La película es Incidente en Ghostland, que también la han hecho una traducción un poco extraña, Pesadilla en el infierno, en fin, pero es la misma película. Y me gustaría, antes de adentrarnos a analizar al personaje, que me dieras tu impresión en general. ¿Qué te ha parecido Incidente en Ghostland? Primero, que no me diste ninguna advertencia respecto a que me iba a quitar el sueño, lo cual agradezco porque jaló toda mi atención esta película. Apenas la vi anoche rentándola porque en el link que me hiciste favor de pasar, yo no tengo esa plataforma. La renté, 50 pesos, lo que antes costaba en Blockbuster. Bueno, mi primera impresión fue que tuve problemas para dormir. Después pude haber representado de una manera muy sorpresiva para mí, entendiendo sorpresa como algo que no espero, las vivencias que tenemos las personas ante una experiencia traumática. Recordemos que un evento traumático es un suceso cuya intensidad, duración o frecuencia atenta contra mi vida o mi estabilidad física, sexual, emocional. Eso es la definición de un evento traumático. Y esta película es particularmente relevante porque cumple los 3 criterios: la intensidad, es decir, la irrupción de estos psicópatas a la casa, la frecuencia y la duración del atentado contra la vida, la sexualidad y las emociones de los personajes. Entonces me parece que en poco menos de 2 horas se representa de una manera magistral la experiencia traumática. Y En la vida fíjate que, cotidiana, adelante, perdón. perdón, ¿no? Me parece muy interesante porque precisamente el interés de la película, quien se anime a verla, vamos a evitar al máximo El spoilers spoiler, en el para... cual soy experto, no en la Vamos, película, sino en el spoiler, pero la voy a evitar. vamos a tratar lo más que se pueda sin perder la esencia de lo que nos interesa compartir con ustedes al elegir este personaje de la película para hablar
de fenómenos disociativos. Creo que disociarme, disociarse, disociarte es una palabra que se está empleando con mucha frecuencia en la plática de las personas en situaciones cotidianas y creo que no refleja muy bien a lo que nos referimos cuando hablamos desde un punto de vista de salud mental. ¿Qué sería la disociación? Y precisamente, como bien nos estás describiendo en la película, ante un evento traumático, se viene una serie de sucesos que experimenta pues cada uno de los personajes, pero particularmente lo que vemos que le ocurre a Beth. Querido Edgar, en tu experiencia clínica, una persona que vive con ese nivel de intensidad, porque habrá que decirlo, no todos los eventos traumáticos tendrán consecuencias en la vida de las personas, pero hay ciertas características de algunos que pueden aumentar esa probabilidad. En tu experiencia clínica, ¿notaste algo de lo que ves en tu trabajo con lo que empieza a ocurrirle a Beth en la primera parte de la película? Sí, y no hay spoiler alguno en lo que voy a comentar porque sale en los primeros minutos. Beth, la hermana nos deja muy claro que Beth tiene distintas fobias, por ejemplo, a volar en avión. También tiene muy probablemente fobia social. Esto sale en los primeros 5 minutos, no hay spoiler en ello. La hermana le dice, ¿y tú quién eres? Que le tienes un miedo a volar y un miedo a las personas, no conoces a nadie. Sabemos en la experiencia clínica que el miedo generalizado a volar, a hablar en público, a los perros, a salir de mi casa, eh, me predispone a desarrollar episodios disociativos o un trastorno por estrés postraumático ante una vivencia tan intensa como la que sufren los personajes. Llevándolo más allá de la película a la vida cotidiana, eh, bueno, en México la intensidad del evento traumático puede ser una agresión sexual, un secuestro express, un asalto, lo cual vivimos todos los días en nuestro amado México. La intensidad. La frecuencia, bueno, hay pacientes, acabo de ver la semana pasada una aquí en el instituto, que pensé que me lo decía de broma, pero no. La asaltan una vez a la semana en el transporte público y me dio la ruta y demás. Entonces, esa es la frecuencia. Y la duración, porque esta joven que viene de una zona, joven mexicana, estoy hablando ahora de esta paciente, viene de una zona conurbada de la Ciudad de México a trabajar a la zona sur. Entonces lleva años con intensidad, duración y frecuencia. Entonces Beth ilustra que si ya tengo una fobias, depresión y tendencia al aislamiento, esto puede favorecer un trastorno por estrés postraumático, donde puede haber o no episodios disociativos. A diferencia de esta otra joven mexicana, que a pesar de la intensidad, duración y frecuencia de los asaltos, no experimenta episodios disociativos ni estrés postraumático, que como episodios disociativos sí lo vemos muy claro en Beth. Claro, y yo quería preguntarte, dentro de la película observamos una serie de la trama es muy interesante, la trama da algunos giros, y yo quería preguntarte, dentro de los fenómenos disociativos, la despersonalización y la desrealización llegan a suceder. Tú y yo sabemos que no es que sea una enfermedad, no es que sea un trastorno, pero si cumple con los requisitos que nos acabas de describir, intensidad, duración y frecuencia, se podría volver. ¿La despersonalización y la desrealización le ocurre a Beth dentro de algún momento de la película? Sí, eh, lo vamos entendiendo conforme la trama avanza, eh, y de manera sorpresiva es ella quien lo experimenta de manera más severa, a diferencia de la hermana. Es una película interesantísima. Yo pues tenía meses que no veía algo tan interesante para lo que aquí nos reúne, ¿no? La salud mental y en el análisis en la ficción, que no, por ejemplo, el episodio eh, comúnmente lo llamamos sentimiento de irrealidad o sensación de irrealidad.
Todos lo vivimos día a día. Por ejemplo, en un choque común en la Ciudad de México, esto no está pasando. Bueno, sí está pasando, pero es como si estuviera en un sueño. ¿Dónde dejé el seguro del auto? Está cerrada la guantera. Olvido en ese momento que tengo la llavecita de la guantera en mi llavero que traigo en el bolsillo. Eh, Recuerdo yo un accidente automovilístico que tuve con mi entonces recién esposa, estábamos recién casados, hace 24 años, chocamos y entonces mi experiencia interna era de esto no está pasando. Abrí la cajuela y le dije, mira, está bien tu maleta de gimnasio, si quieres pedimos un taxi y te puedes ir a hacer ejercicio. Cuando ella estaba lastimada severamente, eh, y yo me di cuenta que estaba lastimada, sin ser un urgenciólogo, era evidente su lesión, pero mi mente estaba en esto no está pasando. Se dice en psiquiatría evolutiva que esta experiencia de irrealidad funciona para resolver lo que tenga que resolver en ese momento en que está en peligro mi vida o la de un ser querido, como le ocurre a Beth con su hermana. Ahora, ya un episodio disociativo implica que parece ser que alguien está viendo mi experiencia o estoy ya en otro lado, como le ocurre a Beth, y desarrollo toda una trama, toda una historia que parece ser que estuviera yo en una vida alterna, o como en un momento de la película se refiere uno de los personajes, estás en un sueño, que es otro sueño del horror de la vida. Como dijo el poeta aquel, es como estar soñando que sueño. Entonces lo vemos muy claro en Beth, ¿sí? Y que ahí entonces, qué bueno que lo mencionas para que las personas que a veces dicen es que está soñando despierto o que vive un evento de esta naturaleza, como nos describes, tanto en tu experiencia como lo que estamos viendo en la película, Sí, interesa mucho porque las personas pueden confundir el entorno, tener dificultad para, y vamos, lo comentaste muy bien, para se ven como si estuvieran viendo ellos mismos una película, ¿no? Como que si sí. se vieran en ese momento. Y en tu experiencia clínica, la gravedad del evento traumático se relaciona con la posibilidad de desarrollar un fenómeno disociativo. Lo mencionábamos tú y yo en algún momento, que el trastorno de estrés postraumático tiene como una característica que puede tener características disociativas. ¿Tiene que ver con la intensidad del evento? Tiene que ver, pero no es una causa-efecto, no en automático, porque viví tal experiencia como en la película. eh, Voy a desarrollar estrés postraumático. Eh, puedo, entrar en puedo entrar en una fase que los especialistas como tú y yo llamamos estrés agudo, o sea que las primeras semanas sí pudiera tener fenómenos de despersonalización, eh, pero generalmente esto puede o tiende a estabilizarse o tiende a pasar después de 30 días, aunque puedo tener lo que pues llamamos en inglés flashbacks, como imágenes, le ocurre a Beth y a distintos personajes en la película, que son como fotografías o videoclips que pasan muy rápido. Sin embargo, esto no necesariamente va a implicar a mediano y a largo plazo pesadillas, reexperimentación, que es como volver a sentir que estoy otra vez en la experiencia, conductas de evitación, como no quiero pasar por tal lugar, por tal avenida, tomar un taxi o acercarme a una persona con tales características. Entonces, si bien la intensidad del evento puede favorecer un episodio de despersonalización, no es en automático que esto se va a mantener a largo plazo, que me va a pasar lo que a Beth o que voy a desarrollar un trastorno por estrés postraumático. No es sufrir un accidente como lo que yo viví o lo que le ocurre a una persona, es una agresión sexual, es igual a estás despersonalizado, porque ahora, como bien observa el doctor Agustín Torres y de León, lo usamos con mucha facilidad
simpleza y de manera incorrecta. Oye, ¿qué tal te disfrutaste el restaurante, mi amor? Ah, estaba despersonalizado. ¿Qué me dijiste? Cuando tal vez solo estaba distraído o estaba recordando que tengo que entregar un trabajo para mañana y no he hecho nada. Distractibilidad, irrealidad, fuga, conductas de evitación, no es igual a despersonalización. Ya la despersonalización implica una gravedad que invitamos a todos a ver en PET. Claro, y qué buena reflexión. Lo has hecho de manera magistral, sin ningún spoiler. Nos has invitado a observar una película que si bien quien nos está viendo y nos está escuchando ya la vio, pues lo invitamos a que después de escucharnos se anime a verla nuevamente, porque a mí fue lo que me ocurrió con esta película. Entra en el género de terror, he visto por ahí algunas críticas al respecto de la película en cuanto a aspectos de críticos de cine o alguna gente que opina de la misma, y me da la impresión que el valor que ellos no le pueden dar para nosotros en el área de la salud mental, poder hablar de un tema difícil a veces de transmitir, la película nos permite en la conducta, en el comportamiento de Beth, observar lo que nos estás diciendo. Me ayudaste a recordar, esto es algo que tampoco es un spoiler, que en algún momento ella tiene una pesadilla intensa que la hace caer de la cama en Sí, algún momento en el desarrollo de esta trama, y es porque esa vivencia, esa experiencia llega a tener un nivel de intensidad tan alto que puede provocar ese tipo de respuesta. Yo quería aprovechar para preguntarte también, eh, generalmente quien desarrolla una condición de estrés postraumático disociativo o una cuestión de esta naturaleza, ¿puede aspirar a regresar a una vida a como era antes de desarrollar este trastorno, Edgar? el estrés postraumático tiene una diferenciación muy interesante de todo el resto de los trastornos, de todo el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, e incluso también del CIE. Tiene tres propiedades bien interesantes. Uno, se sabe exactamente qué lo originó, a diferencia de, por ejemplo, no sé, un trastorno depresivo mayor. Yo le puedo preguntar al doctor Agustín Torres, oiga doctor, ¿y qué me generó esta depresión? Y el doctor me va a decir, mire, pues hay la neurobiología, los estresores, los antecedentes heredofamiliares, es muy complejo. En cambio, el estrés postraumático o TEPT, como le decimos en la jerga por sus siglas en español, TEPT, uno, se sabe exactamente qué lo originó. Dos, no remite sin tratamiento. Ok, ok. Y tres, se cura, es decir, no se controla, no es asintomático, no, se cura. Quiero hablar del segundo punto, no remite sin tratamiento. Tuve una paciente poco antes de la pandemia, sobreviviente a la matanza del 2 de octubre de 1968, ya una persona de la tercera edad, llega al instituto diciendo yo pensé que era normal. O sea, Mira qué bueno que lo citas, ¿eh? Para quitar la idea sí, de que esto no es normal. sí, yo pensé que era normal, veía soldados y me iba. De pronto sentía que ya estaba en otra vida, despertaba en el hospital, tirada en la banqueta, veía símbolos de las Olimpiadas, los aros olímpicos, y me venían imágenes, recuerdos, y yo pensé que era normal. Entonces, esta mujer, hace 5 años, tenía casi 50 años con estrés postraumático, y ella no llegó al instituto por TEP, llegó por depresión y abuso de sustancias. Generalmente la persona no llega con el doctor Agustín o conmigo diciendo, tengo estrés postraumático. Llega diciendo, tengo problemas con el alcohol o he estado muy triste. Entonces, quiero repetir, uno, se sabe exactamente qué lo originó. Dos, no remite sin tratamiento. Por ejemplo, los trastornos de la personalidad tienden a estabilizarse con la edad. Eh, que a veces nada más es que falta energía, ¿no?
La señora de la tercera edad no es que ya no sea límite, sino que el cuerpo ya no le da para echar bronca. Ya no aguanta la taza para aventársela al doctor Sid en la consulta y no puede salir intempestivamente azotando la puerta del consultorio del doctor Agustín, pero es porque las piernitas ya no le dan. Pero bueno, como sea, tiende a estabilizarse con la edad. Y 3, se cura, el estrés postraumático se cura. La película terrorífica nos da una esperanza que vale la pena verla con mucho detalle. Hay símbolos de esperanza. A mí me gusta hablar de la esperanza. Sé que es un término cursi, poco profesional y pasado de moda, pero quiero que sepan las personas que nos ven que el estrés postraumático se cura con la terapéutica indicada y la Oh, psicoterapia indicada exacto, es la Edgar, terapia de perdona. exposición. Adelante. Justo quería, perdona que te interrumpa, porque muchas veces se emplean algunas estrategias psicológicas y terapéuticas que olvidan los principios del aprendizaje y la conducta, que muchas veces están inmersos en algo que hemos hablado alguna vez en otro episodio del condicionamiento, ¿no? Un estímulo neutro que nunca antes había generado una respuesta en la persona al momento de estar presente junto con el estímulo original, que es el evento traumático, es capaz de provocar la misma sensación como tú nos describías en este ejemplo, una persona que estuvo en el conflicto del 68, el hecho de ver a alguien uniformado le puede generar esta respuesta. El hecho de ver un símbolo olímpico, uno diría, pero pues que no genera esperanza, no genera hermandad, los aros olímpicos y unión, ¿no? En este caso, la persona vivió una experiencia traumática y pareciera que todos los estímulos adquirieron la misma propiedad que el estímulo original, que en este caso es el ver amenazada tu vida, tu integridad. Pero qué bueno que lo mencionas, porque si bien es terapia psicológica, no cualquier tipo de terapia. Y de hecho, para ser muy preciso, es terapia conductual, más que psicológica. La persona con TEPT racionalmente ya sabe que los aros olímpicos no son peligrosos, o que ese soldado que va pasando por ahí, pues es un soldado que va pasando por ahí. Racionalmente yo puedo entender que la avenida Reforma, donde me accidenté con mi esposa, no es peligrosa, es una avenida, incluso una avenida hermosa. Sin embargo, como bien observas, el condicionamiento no obedece a reflexión cognitiva o al pensamiento. Es una respuesta automática, por eso también se le llama estímulo condicionado o automático, porque de manera automática mi cuerpo va a responder al estímulo que antes era neutral, como dice el doctor, ahora va a responder con miedo. Por lo tanto, la terapia de exposición, que es la indicada, implica que gradual, sistemáticamente, a través de una escala, no se avienta la persona a la alberca, no hay sorpresas, sino se hace de manera gradual y sistemática, se le va exponiendo al estímulo que evita. Por eso, el estrés postraumático y el trastorno límite se llevan también, querido Agustín, porque ambos son experiencias extremas de evitación. El trastorno límite, por ejemplo, no quiero sentir angustia, por eso me autolesiono o abuso de las benzodiazepinas o del alcohol. Y en el estrés postraumático, no quiero recordar, no quiero volver a sentir, por lo tanto no me acerco a tal o a cual estímulo visual, olfativo, gustativo, auditivo. Por eso, hasta el 86% de nuestras pacientes con trastorno límite tienen por lo menos síntomas postraumáticos o cursan con episodios disociativos, porque ambas son experiencias de evitación. Por eso, una persona que ya es evitativa, no me quiero subir al avión, no quiero estar en este canal, no quiero que me vea la gente, no quiero meterme a la alberca para que no vean mi cuerpo, está más predispuesta a desarrollar un estrés postraumático si es sometida a un evento traumático como el que vemos en la película, ¿no? Con intensidad, duración y frecuencia. Pero quiero, antes de que el doctor, perdón, esto es muy importante para mí,
que sepan que el estrés postraumático se cura, pero tiene que ser terapia de exposición. Habemos varios en México, afortunadamente. Búsquenlos, terapia de exposición para TEP. No otros modelos que pueden ser muy efectivos para otros temas, pero si no es terapia de exposición, una terapia cualquiera se puede convertir en una rumiación. O sea, es volver a platicar una vez y otra vez. Eso no es terapia de exposición, eso es rumiación. La terapia de exposición implica que el terapeuta me enfrenta a estímulos, puede ser en la imaginación o me puede presentar fotografías de aquello que evito, pero de manera sistemática. Y esto entre 12 y 24 sesiones, de acuerdo a la práctica clínica y a la evidencia científica, máximo 24 sesiones, el TEP se cura, afortunadamente. Y qué bien que mencionas eso, querido Edgar, porque entonces es un tipo de tratamiento, la terapia conductual, que a través de acercar gradualmente a la persona aquellos estímulos que le provocan esta reacción de la que hemos hablado y que nos has comentado con detalle, puede desde imaginar hasta ver una fotografía y hasta tener contacto directo en vivo con aquel estímulo. Y eso es Sí, muy importante, como bien lo decías, no es que le tengo miedo al agua y me avientan a la alberca, ¿no? Y de ahí se me va a quitar la ansiedad o el estrés postraumático, cosa que no ocurre. Y retomo ese punto que nos hablabas acerca del tratamiento porque me haces recordar un término que es evitación experiencial, ¿no? Que las personas no queremos sentir, no queremos pensar y en la experiencia que nos has descrito, por eso no es raro que para no pensar y no sentir, las personas que no traten el estrés postraumático pudieran desarrollar otro tipo de conductas que atentaran contra su salud, incluyendo consumo de alcohol y sustancias. principalmente eso, sí. Bien. Eh, el estímulo neutro, como bien notó el doctor, es este termo. No tiene ningún significado para mí más allá de la utilidad porque tiene una tapita muy práctica y no se derrama el café. No dije la marca. Eh, Sin embargo, ahora irrumpe alguien en este consultorio para lesionarme. Y con este termo, que es lo que el irruptor o agresor tiene a la mano, me golpea en la cabeza. Yo de manera natural, mi cuerpo va a responder con miedo. Voy a tensar los músculos, sobre todo los músculos grandes, que me permiten empujar a un depredador o jalar. Durante la experiencia de miedo se tensa sobre todo los pectorales, los trapecios y los cuadríceps, porque esto me permite empujar. Eh, este agresor tiene un aroma a desodorante dulzón y me llama, eh, ya te cargó, mientras me golpea con esto. Yo estoy respondiendo con miedo, sobrevivo, sigo con miedo. La coordinación motriz gruesa se robusteció en demérito de la coordinación motriz fina. La coordinación motriz fina es la que me permite, por ejemplo, marcar un móvil. Esto es muy fino. O meter la llave en el picaporte. Esto es muy fino. Como ahora sigo con miedo, se me caen las llaves, eh, no puedo marcar el móvil. Pasa el tiempo. Yo, todo termo parecido me genera miedo. Este termo, digamos que quedó destruido, pero un termo parecido, que son bastante comunes, apariencia metálica o consistencia metálica, al verlo voy a volver a responder con tensión muscular. Cada vez que perciba ese aroma o un aroma parecido, mis músculos se van a tensar.
Este consultorio me aparece en pesadillas. Eh, ya no quiero venir a trabajar, pero he encontrado que si me tomo un buen trago de whisky, puedo venir a trabajar. Encuentro que los hombres con característica parecida a el agresor, digamos un hombre delgado, de tez blanca, pelo entrecano, eh, todo hombre parecido me genera mucho malestar. Eh, tengo flashbacks en el momento menos pensado. Me estoy tomando un café contigo, querido Agus, muy tranquilos en la Condesa, y de pronto pasa una fotografía muy rápida. Si yo esto lo llevara a una experiencia disociativa, estoy tomando el café con Agustín en la Condesa, en un lugar increíble, y por minutos, no es que yo lleve un cronómetro, pero digamos, puede ocurrir por minutos, en casos graves hasta por horas o días. Es como si yo estuviera nuevamente en el episodio donde estoy siendo agredido. Todo esto es un trastorno por estrés postraumático, evitación, pesadillas, reexperimentación, flashbacks, y son aquellos elementos visuales, olfativos, gustativos, auditivos. Ya te cargó, que a lo mejor me lo puede decir de broma, ahora sí te cachó tu esposa, sonriéndole a tu colega, ya te cargó. Digamos que un amigo me lo dice de broma, pero esa frase me recuerda a la agresión. Todo esto, más conductas evitativas generalizadas, porque hay algo dentro de la evitación experiencial que se llama generalización de la respuesta. Antes solo me daban miedo termos metálicos, ahora cualquier termo. Antes solo hombres de tez blanca, delgados, altos, de pelo entrecano, ahora cualquier hombre. Antes solo este consultorio, y hablé con las autoridades que fueron testigos, digamos, en este ejemplo. Eh, es una metáfora, que se usan metáforas, por cierto, dentro de la conducta, dentro de la terapia de exposición. Si es una metáfora de un león que me ataca cuando yo voy a África. Pero bueno, ahora estoy con fines contextuales usando esta metáfora. Hablo con las autoridades, por favor, supieron del asalto, ya cámbienme de consultorio, me cambian, voy a estar tranquilo, pero ahora cualquier consultorio del instituto me genera malestar. Después no importa si es Médica Sur, Ángeles Interlomas, cualquier cosa que me suene o vea parecido en consultorio me va a activar este malestar. Entonces esto se llama generalización de la respuesta. Antes solo un perfume dulzón, ahora cualquier perfume. Esto acompañado de un malestar clínicamente significativo, como le llaman los psiquiatras como Agustín, es decir, depresión, deterioro en mis relaciones interpersonales, anedonia, o ya no me gusta lo que antes disfrutaba, o displacentero, que es antes disfrutaba salir con mis amigos, pero ahora me genera malestar, me choca. Esa es la diferencia entre displacencia y anedonia, que ambas me acompañan en el estrés postraumático. Anedonia, ya no disfruto las cosas. Displacer, no solo no disfruto, sino que me choca salir ya con Agustín o con cualquier amigo a tomar un café. Todo esto lo vemos en la película de una manera magistral. Claro que sí, y de Todos los verdad, elementos. Sí. con esto me quiero quedar con esta última reflexión porque justo engloba lo que nos estás describiendo para las personas que se animen, si el título no les atraía de la película, si la temática, si no son de ese tipo de películas, lo entendemos, pero quizá dense la oportunidad para conocer y ver a través de esta mirada que nos ha compartido Edgar con todas estas características y detalles para saber qué es la disociación, que es un fenómeno disociativo y cómo hacer la diferencia. Querido Edgar, con esto damos fin al capítulo. Yo no quiero menos que agradecerte porque ha sido un placer, como siempre, escucharte e invitarte nuevamente para cuando
tengamos oportunidad de que estés otra vez con nosotros. La gente que quiera seguirte, ¿dónde puede encontrarte? ¿Dónde te puede buscar? ¿Tus redes? Sí. A mis 52 años, a diferencia de ti, no me he actualizado en redes y solo tengo Facebook. Ah, Edgar genial. Miguel Miranda Terrés con doble R y S. Y quiero recordar a mi amado existencialista Kierkegaard, qué es el amor, un sueño, qué es la juventud, el contenido del sueño. Esto, pero llevado al trauma, lo vemos en la película. Pues gracias, querido Edgar. Como siempre, para nosotros es un placer y no tenemos más que agradecerte por tu participación y los invitamos a quienes nos están escuchando y nos están viendo a que nos sigan en un próximo episodio. Nos encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y no se les olvide suscribirse a nuestro canal de Cinequiatría en YouTube. Pues querido Edgar, mil gracias por tu participación. Gracias, querido doctor. Qué honor. Y gracias por haberme hecho ver esa película que me fascinó. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.